¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, ya lo saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora, arrancamos y lo hacemos precisamente con una de esas tendencias económicas que están de moda, que están de actualidad y que van en contra de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Insisto, arrancamos. Ayer precisamente publicaba Libertad Digital, Libre Mercado, y aquí lo contábamos con Beatriz García, las teorías decrecentistas de un científico del CSIC, Antonio Turiel, que acaba de publicar un libro sobre el futuro de Europa y donde dibuja un futuro de Europa absolutamente negro y terrorífico. Un futuro del que únicamente se podría escapar poniendo encima de la mesa distintas medidas para tratar de frenar ese negro porvenir. Hablamos de las teorías decrecentistas, unas teorías que se están imponiendo en foros internacionales donde se toman decisiones que afectan a cientos de millones de personas. Discúlpenme, pero a mí me dan igual las teorías que cada uno defienda, mientras que la defiendan no significa que a mí me vayan a desproveer de mi propiedad y me vayan a obligar a tomar ciertas formas de pensar que no van conmigo, que van en contra de mi libertad, de mi prosperidad o del respeto a mi búsqueda de la felicidad. Pero en cualquiera de los casos, esto es lo que hacen las teorías decrecentistas. Están en foros como el World Economic Forum de Davos o en el mismísimo panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, el famoso IPCC de la ONU. Hacen recomendaciones y monitorizan las políticas de los distintos países para que adopten leyes y normas que sintonicen con esas ideas decrecentistas. Y dirán ustedes, pero en España estas cosas no pasan. Bueno, en realidad sí que pasan. Tanto pasan que aquellas publicaciones, aquellos periodistas que comulgan con estas ideas y que financiados por organismos como el World Economic Forum o foros como el World Economic Forum están desarrollando contenidos de cara a promocionar este tipo de ideas. Una de esas publicaciones hace bien poco felicitó a nuestro país porque había adoptado medidas interesantes durante el verano de hace 2 años para, por ejemplo, obligar a los establecimientos públicos a apagar las luces de sus escaparates para no gastar tanta luz, o esa norma que todavía sigue hoy vigente en España y que obliga a las oficinas o a los establecimientos públicos a limitar el aire acondicionado a 26 grados en verano y no subirlos de 19 en invierno para no gastar tantos recursos energéticos que al final terminan contaminando el planeta. En definitiva, lo que propugna el decrecentismo, el retardismo o el colapsismo, anda que no le gusta a la izquierda poner etiquetas a absolutamente todo, es la reducción deliberada de la producción, del consumo de bienes y servicios para tratar, dicen, de minimizar el impacto ambiental y social negativo asociado al crecimiento económico y también hacerlo sin restricciones. Básicamente parten de la premisa de que la acción humana y su progreso y desarrollo basado en dinámicas de mercado son lesivas para nuestro planeta y amenazan con acabar con él. ¿Es esto cierto? ¿Es esto verdad? ¿O es una patraña? Bueno, ya les adelanto que estamos más cerca de esto último que de lo primero, pero como se da por hecha y por cierta esa falacia, parece que todo lo que viene después vale. Y todo lo que viene después son esas políticas decrecentistas, esas medidas que, por absurdas que hoy nos parezcan, son medidas que se van a terminar imponiendo. Sino que se lo digan a los alemanes, donde han prescindido de las nucleares y les han venido los problemas que les han venido a posteriori, en forma, entre otras cosas, de apagones. Que nos lo digan en España, donde estamos viendo a medios de comunicación supuestamente serios, a mí me gustaría decir pretendidamente serios, aunque no lo terminan siendo, como la cadena SER, aplaude públicamente a una mujer que ha inventado trucos para no poner la calefacción. Sí, para pasar frío en invierno. En pleno siglo XXI tenemos que vivir como en el medievo, pasando frío en invierno y no pudiendo calentarnos, no pudiendo encender la calefacción. Algunos lo hacen por conciencia ecológica, otros lo hacen directamente porque los precios que han alcanzado precisamente merced a las políticas ecologistas, que son
las políticas que están detrás del incremento de precios que hemos sufrido a la energía, pues no pueden encender la calefacción. Bueno, hoy le vamos a dedicar el programa completo a esto del decrecentismo. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus principales postulados? Y cómo hoy ya nos están afectando a todos. Y cómo hoy están intentando, desde luego, y consiguiendo influir en las políticas de los distintos países del mundo. La buena noticia es que ya tenemos algunos mandatarios que se resisten a este tipo de políticas, como el señor Milei en Argentina o el señor Trump en Estados Unidos. Pero les vamos a contar con pelos y señales toda esta teoría del decrecentismo, cómo nos afecta y cómo de equivocada está. No se vayan, que arrancamos ya, aunque lo primero, como siempre, repasar lo que trae la portada de Libre Mercado con Beatriz García. Bueno, y tiempo de analizar la portada de Libre Mercado con Beatriz García, jefa de Libre Mercado. ¿Cómo estás? Muy buenas. A ver, ¿qué nos traéis hoy? Bueno, pues tenemos un análisis sobre lo que no te cuenta Yolanda Díaz, sobre la reducción de la jornada laboral. Ella qué contenta estaba ayer, ¿eh? Exultante, pletórica. Es la tercera o la cuarta vez, creo que es la tercera vez que anunciaba el día histórico, el día histórico en el que se aprobaba la reducción de la jornada laboral. El momento histórico de la historia de su historia como ministra de Trabajo. La verdad que es tremendo. Hay que decir que puede que se caiga la reducción de la jornada laboral si el gobierno se sufre otro varapalo en el Congreso de los Diputados, porque esta norma tiene que ir al Congreso y a Junts no le hace mucha gracia. ¿Por qué? Y es una de las cosas que contamos en Libre Mercado. Pues porque esta medida afecta sobre todo a las pymes, que son las que tienen más dificultades para asumir la subida de costes unitarios o cualquier contratiempo, y no esas odiadas multinacionales, esas a las que tanto critica Yolanda Díaz, que precisamente ahí se trabaja menos horas y menos de las 40. También hablamos de productividad, que ella dice, claro, como siempre, sin ningún argumento que la respalde, que esta medida va a aumentar la productividad. Dice, pero ¿en qué momento tú le subes los costes a una empresa y aumenta la productividad? O sea, ¿En qué momento bajas las horas de trabajo de una compañía para que aumente su productividad? O sea, cuando esa compañía es capaz y ese trabajador es capaz de aumentar su productividad, es cuando puede trabajar menos, que es lo que llevamos haciendo desde hace más de un siglo. Es que el orden de los factores, señora Yolanda Díaz, como nos dice Beatriz García muy bien en esa pieza, sí altera el producto, lo altera del todo. Es decir, usted no puede trabajar menos para producir más, es al revés. El que sea usted capaz de producir más es lo que le permite cada vez trabajar menos. Pero si lo hace al contrario, si no tiene lo primero, lo segundo no se da. Y lo segundo no se da menos consiguiendo que se produzca lo primero, con lo cual es un desastre, un pan con unas tortas. Otra de las promesas es que va a reducir el absentismo laboral. Y yo pienso, pero salir media hora antes del trabajo ¿va a hacer que no cojas la gripe? ¿O cómo va esto? O sea, no tiene ningún sentido. Más cosas que Yolanda Díaz nos cuenta, pero que las empresas tendrán que tener en cuenta. Las jornadas parciales. O sea, también va a encarecer al trabajador a tiempo parcial. Ayer Pérez Rey me decía precisamente, el número 2 de Yolanda Díaz, que sí, que ahora esto iba a servir para que a las empresas subieran los salarios de los trabajadores a tiempo parcial. O sea que, claro, tiene todo el sentido del mundo. Si yo, por ejemplo, estoy en una empresa donde trabajo 37 horas y media, tengo una jornada a tiempo parcial y mi compañero trabaja 40 y le vas a reducir a la mía, yo qué diré, llamaré al despacho, iré al jefe y diré, oye, a mí me tendrás que subir el sueldo, porque es que entonces hay un agravio comparativo. ¿Y qué nos dice Pérez Rey cuando le preguntamos? Que sí, que las empresas también van a tener que subir los sueldos de los trabajadores a tiempo parcial. Bueno, pues en Libre Mercado hemos recapitulado un montón de detalles que a la ministra se le escaparon ayer comentarlos. ¿Qué más cosas nos trae Libre Mercado? Y también le hemos dedicado, bueno, pues otro artículo, nos lo firma Miguel Puga, nuestro compañero, a La Sexta Explica y todos los bulos sobre las pensiones que se vertieron el pasado fin de semana en este programa que nos está dando momentos de gloria, porque no dicen una verdad ni equivocándose por lo menos la mitad de la bancada, que hay mucho dinero, que hay hasta superávit en la seguridad social, que obvian completamente las transferencias directas del Estado y no sé, una serie de mentiras y de manipulaciones que hemos querido recopilar para que el lector sepa lo que no es verdad.
Pues fantástico esta serie de Érase una vez un tertuliano progre de Miguel Puga. No hay que perdérsela, la verdad no tienen desperdicio. Muchas gracias, Beatriz. ¿Qué nos ofreces mañana? Bueno, pues hablaremos de las cuentas de RTVE, de cómo gasta mucho en personal, mucho en todo tipo de gastos. Si habían hecho un ejercicio enorme de frugalidad, decía el otro día el presidente de la corporación, pues, que estaban reduciendo muchísimo el gasto. Pues no sé dónde, será en papel higiénico, porque en nóminas no. Beatriz García, muchas gracias. Mañana. Hasta mañana. Y ya me acompaña Rubén Folguera en el estudio. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Oye, tenemos un tema interesante por delante. Dicho sea de paso, para nuestros oyentes lo sepan, tema que además a ti te apasiona. Es uno de los temas que más te gusta estudiar y que le prestas más atención. Tengo que decir que a mí también me llama mucho la atención, porque la primera vez que oí hablar de él, hace ya años, me parecía una marcianada de tal calibre que nunca pensé que fuéramos a ver políticas, digamos, serias, reflejando este tipo de teorías en boletines oficiales del Estado y aplicándoselas a los ciudadanos. Pero bueno, así es y así está siendo. El decrecentismo, el pobrismo, todo lo que tiene que ver con una falacia de falacia de inicio, es decir, un argumento inicial que es falso, pero que, digamos, arma toda la teoría que viene después. Y esa falacia inicial es que el ser humano, por su actividad y su progreso, lo que está haciendo es destrozando el planeta, consumiendo el planeta, agotando los recursos naturales de nuestro planeta, y que por lo tanto, para que eso frene, lo que tiene que frenar es el progreso y la actividad humana. Básicamente este es el resumen de la tesis. Sí, esa es la tesis principal de base que toman los decrecentistas de la corriente neomalthusiana, que de algún modo lo que hace es concebir al ser humano como un ente carente de libertad y de libre albedrío y de capacidad racional para, pues de algún modo, modular sus instintos y adaptarse a cada situación. Y por tanto ellos auguran que el ser humano, que ellos pintan como un ser abocado a seguir sus instintos sexuales y reproductivos, pues según se vaya reproduciendo más, va a ir consumiendo recursos que, por definición, se van a agotar. ¿Cuál es el problema? Precisamente ese, que tienen una concepción del ser humano bastante reduccionista y materialista y pues poco adecuada. Y asimismo esto luego se une con otras corrientes como la del Círculo de Roma, por ejemplo, que hicieron un informe en 1772 que se titula Los límites del crecimiento y que de algún modo era una estafa estadística porque excluían el óptimo climático medieval y hacían un palo de hockey que supuestamente... de hockey es una gráfica en la que parece que demostraba que después de se dispara. Efectivamente, demostraba que después de la revolución industrial pues habían aumentado las temperaturas, sí, lo cual es falso. Es falso que sea la correlación que ellos pintan. Claro, y luego hay otra arrogancia que de los decrecentistas. Estamos hablando de los decrecentistas, entre otras cosas, porque bueno, pues son políticas que están ahora mismo entre nosotros. Escuchábamos a Yolanda Díaz hablando de las fresas y no era casualidad, porque una de las cosas que están pidiendo estos decrecentistas es que solo se cultive aquello que se puede cultivar por temporada y zona. No se pueden comer fresas cuando no se pueden cultivar las fresas. Sí. Es decir, adiós a todo lo que tiene que ver con los invernaderos o adiós a todos los avances en las técnicas de cultivo que nos han permitido, entre otras cosas, y luego iremos con los datos más aterrizados, más en el terreno, que nos han permitido utilizar cada vez menos terreno para producir cada vez más alimento. De modo y manera que el efecto que se ha producido durante los últimos años es que la población mundial se ha multiplicado, gracias a Dios, y los recursos naturales no se han reducido, y menos en la medida en la que se ha multiplicado la población humana en nuestro planeta. A donde queremos llegar es que mientras nuestros políticos están tratando de poner encima de la mesa y de coartar nuestras libertades con políticas que hacen, por ejemplo, como el ejemplo que poníamos, que pasemos frío en invierno y calor en verano,
porque a diferencia de lo que sucedía a principios de siglo, cuando podíamos, del siglo o a mediados del siglo anterior, cuando podíamos calentarnos con calefacciones y podíamos enfriarnos con aires acondicionados con la única dificultad de poder pagar el aparato o no pagarlo, ahora lo tengamos o no nos dejan encenderlo porque contaminamos mucho. Y el que lo puede encender, como resulta tan caro la energía, precisamente por las políticas climáticas, porque se ha dado todo a las energías renovables y la dependencia de los combustibles fósiles sigue estando allí, habiéndose reducido muchísimo la oferta, lo que hace que al incrementarse la demanda tengamos que pagar precios cada vez más altos precisamente para podernos calentar y enfriar, pues resulta que hemos hecho en definitiva un pan como unas tortas. Energía más cara, energía que no nos dejan utilizar para adaptar nuestra vida al entorno, que es lo que ha llevado haciendo el ser humano toda la vida. Pero no es que yo diga, Rubén, que estas políticas decrecentistas ya están teniendo un impacto sobre nosotros, sino que es realidad porque ya están en distintos foros y ya se están tomando medidas en este sentido. Efectivamente, el FMI hace un par de años sacó un vídeo bastante extraño en el cual hacía unas predicciones acerca del año 2030 y que pues entre ellas se encontraban la famosa frase de no tendrás nada y serás feliz. Del mismo modo, la ONU es la que ha puesto en marcha la Agenda 2030, entre la que se incluyen 17 objetivos de desarrollo sostenible que ellos llaman y que entre otros pues destacan pues generar ciudades y poblaciones sostenibles y producción y consumo responsables, que esto nunca definen realmente cómo va a suceder. Y luego en Davos, por ejemplo, hace un par de semanas, Guterres denunció que las empresas estaban retrocediendo en sus compromisos climáticos y lo veía como algo bastante negativo. Del mismo modo, en España hemos tenido que partidos como Balear Més o Sumar o Podemos, de forma implícita o explícita, muchas veces han incluido propuestas decrecentistas e incluso Alberto Garzón, el que fue ministro de Consumo, ha publicado ciertos artículos en los cuales pues afirma que se debe limitar el consumo de alimentos, ropa, etcétera. Y en Europa también, en Europa en el año 2023 se llevó a cabo una conferencia que se llamaba Más allá del crecimiento y que de hecho presentó von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea. Y son teorías que están muy en boga ahora mismo a nivel internacional, pero sobre todo europeo. Estamos hablando de todas las influencias que están teniendo estas teorías, estas corrientes, en foros internacionales que terminan traduciéndose al final en normativa que nos afecta. Pero hablamos de una falacia inicial que resulta falsa. ¿Por qué decimos que resulta falsa? También hay que tener en cuenta una cosa, y es que el discurso de Yolanda Díaz sobre las fresas se basa también, por un lado, en una visión arcádica de la naturaleza, cuando realmente la naturaleza es un producto sociocultural del que se ha desarrollado a través de la interacción del ser humano con su entorno, y también de una visión que viene de Marx y de Lenin de que el capitalismo es un sistema imperialista, cuando realmente, como explica Schumpeter, el imperialismo es algo pues propio al ser humano, no al capitalismo como tal. Sin embargo, si vamos a los datos históricos, vemos que la pobreza se ha reducido. Por un lado, el número de personas viviendo en pobreza extrema en 1990 era del 36% de la población mundial, cuando en 2015 fue solo el 10%. Del mismo modo, la esperanza de vida al nacer se ha reducido en 21 años entre el año 60 y el 2022. Ha aumentado. Perdón, eso ha aumentado. Y luego, quería decir... En 21 años. Efectivamente. La esperanza de vida media en el planeta, 21 años. Es decir, se ha reducido la pobreza de forma notable, tenemos cada vez mejor salud y vivimos más. Todo cosas, yo creo que para cualquier hijo de vecino, extraordinarias. Para los decrecentistas serán para llevarse las manos a la cabeza. Claro, para ellos es horroroso porque cuanta más gente viva, menos recursos y la catástrofe será peor. Sin embargo, vemos que no es así, porque la mortalidad infantil, bueno, claro, esto ellos también lo ven como algo negativo, también se ha reducido. Pero luego, cuando hablan de que el cambio climático mata, y salió Greta Thunberg hace unos años diciéndolo con una cara bastante... Sí, que todos recordamos el How Dare You, ¿no? Efectivamente, pues vemos que los estudios empíricos destacan que no hay correlación entre el aumento de CO2, que sí es cierto que desde 2005 se han aumentado las emisiones, y el número de muertes asociadas a las catástrofes naturales. Por otra parte, hay que hablar de que la deforestación ha aumentado desde 2003 en casi 4.000 millones de toneladas. Y
incluso se establece, y esto se hace mediante fotos que toman los satélites de la NASA. La deforestación no ha aumentado. Esta es la tesis. Efectivamente. Lo que ha aumentado es la masa forestal. En 40.000 millones de toneladas, 4.000 millones de toneladas. O sea que a medida que el ser humano es capaz de progresar y el capitalismo se abre camino, al mismo tiempo el capitalismo se ocupa de cuidar el medio ambiente, y esto ha hecho que la masa forestal se multiplique durante los últimos años en los países libres. Bueno, no solo en los países libres, también en zonas como el Sahel o, bueno, esto sí, en la sabana australiana, que Australia sí, pero por ejemplo la zona del Sahel pues no es precisamente un país capitalista. Sí. Y del mismo modo es falsa la tesis de que los recursos se van a agotar, porque el precio promedio de una cesta de 50 productos básicos que se tomó en el año 80, su precio se redujo en un 74% hasta 2019. Que esto lo que indica es que no hay falta de recursos, sino al revés, superabundancia. Del mismo modo, tenemos que la cantidad de metales que se extraen al año aumenta, y por tanto el precio y la cotización de mercado baja. La cantidad de gas natural y de crudo que se sabe que está disponible también ha aumentado en todas estas décadas, y por tanto la cotización, que se ve a veces sujeta a los vaivenes de la geopolítica, pues igualmente la tendencia es a la baja en todo caso. Bueno, pues todos ellos datos, sí, dime Rubén. Sí, solo hay una cosa que apuntar, y es que al contrario de lo que ellos venden, los regímenes más dañinos para el medio ambiente son precisamente los totalitarios, porque donde se han producido las grandes catástrofes, como la del mar de Aral o la de Chernóbil, también podemos hablar del lago Karachay o Cerzinsk, ha sido todo en regímenes totalitarios. E incluso la URSS, en su momento Stalin llevó a cabo un plan para la transformación de la naturaleza, y lo que buscaba era reforestar Rusia, pero lo que consiguió fue realmente lo contrario, y que se produjeran pues realmente muerte de árboles. En definitiva, al final lo contrario de lo que buscaban. Bueno, pues Rubén, muchas gracias por todos los datos que hemos puesto encima de la mesa. Vamos ahora, a la luz de estos datos, a ver qué es lo que nos proponen. Vamos a ir al meollo de ese informe que nos ha dado pie en el día de hoy a poder hablar del decrecimiento, del libro de ese científico español que ha publicado ahora y que nos propone cosas como que vayamos de nuevo los carritos estos tirados por personas que corren mucho. Bueno, pues así es como tenemos que movernos por las ciudades y no en coche. Vamos ya con Mercedes Rodríguez. Mercedes Rodríguez, subdirectora de Libertad Digital, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Oye, un gusto volver a tenerte en Con Ánimo de Lucro. Amenacé con que te traería de nuevo pronto aquí al programa y me encanta que estés con nosotros, entre otras cosas porque firmabas el otro día, ayer en concreto, una información en Libre Mercado poderosamente interesante, que era el libro, o el resumen del libro de este señor, Antonio Turiel, que es investigador científico en el CSIC, y que la tesis que expone en este libro es un poco lo que estábamos comentando, ¿no? Nos vamos al garete, Europa se va al sumidero porque estamos consumiendo muchísimo, y entonces lo que hay que hacer es volver a la época en la que nos movíamos subidos en animales y no podíamos encender la luz. Sí, él defiende que bueno, que es inevitable un desastre energético, se van a acabar los recursos. Sobre todo habla de una crisis energética por el agotamiento del petróleo. Correcto. El agotamiento del diésel, y como dice que es inevitable, defiende que hay que hacerlo ya, ¿vale? Que hay que organizarse. Tenemos que tomar medidas ya. Sí. Hay que hacerlo de manera ordenada, un poco organizada, y él plantea, que es lo interesante de este libro, porque la verdad es que es interesante de leer, cómo sería esa Europa en decrecimiento ante una energía que va a ser, según él, muchísimo inferior a la que tenemos actualmente. En abundancia, quieres decir. Claro, en abundancia. Bueno, pues cuéntanos, dibújanos, danos algunas pinceladas de esa Europa. ¿Cómo nos moveríamos? ¿Cómo utilizaríamos Internet? Si es que podríamos seguir utilizando Internet, porque a lo mejor ya no se podría utilizar. Desde luego todo el desarrollo de centros de datos e inteligencia artificial, de esto nos tendríamos que olvidar porque consume muchos recursos, sí. ¿No? Nos tendríamos que olvidar. Sí, pues por empezar por el tema de Internet. Internet tal y como lo conocemos desaparecería, o sea, sería algo mucho más pequeño y algo que
que serviría solamente para lo más básico, para infraestructuras críticas, para lo indispensable, ¿vale? Pero al nivel que lo conocemos ahora, desaparecería porque no hay recursos, según él, para mantenerlo. Y por otro lado, tampoco va a haber recursos para continuar con los avances tecnológicos que hacen que tengamos ordenadores más potentes, teléfonos más potentes. Él defiende que las materias primas críticas también se van a agotar y no vamos a poder seguir fabricando chips más pequeños y más poderosos. Con lo cual, adiós a la telefonía móvil, adiós al Internet. ¿Qué pasa con el transporte marítimo, que consume muchísimos litros de combustibles fósiles? ¿También nos vamos a mover a vela en el océano? Pues también lo defiende. También. Sí. Ya ven ustedes. Claro, es que él habla de todas las facetas, que por eso es interesante, porque él habla de forma curiosamente positiva de una Europa en decrecimiento y defiende que, claro, que el transporte de mercancías va a desaparecer tal y como lo conocemos ahora. Él defiende un comercio local, que todo tiene que producirse mucho más cerca del lugar donde se consume. Entonces, cuando no haya más remedio, pues habrá ciertos medios para lo que sea indispensable, pero en general vamos a tirar de la vela y de recursos ahora mismo un poco en desuso. En desuso, efectivamente. Sí. ¿Qué era esto de los rickshaws? Bueno, él dice que, claro, la hipermovilidad actual... vivimos en una hipermovilidad. Eso es, nos movemos todos muchísimo, según él. Esto es muy malo. Y eso es malo y eso también va a desaparecer, porque, claro, otra de las cosas que él dice, que eso me pareció muy interesante, es que esto que nos venden en Europa, bueno, que nos vende una rama del ecologismo, de energías renovables, turismo eléctrico, él dice que no, que eso está muy bien, pero que no va a servir para mantener la sociedad tal y como la conocemos. O sea, no habla de un futuro de todos movilizados en coches eléctricos, sino que no, que porque sí, vamos a movernos mucho menos, porque no va a haber coches eléctricos para todos, ni mucho menos, vamos. Entonces, como nos vamos a mover menos y nos vamos a mover lo mínimo, da algunas alternativas, y aparte de la bicicleta, pues habla de rickshaws para transportar mercancías. Rickshaws, para aquellos que no lo sepan, es el carrito que vemos en Asia, vamos. Que vemos en Asia, en la que se monta alguien, hay dos ruedas y hay un señor o dos que van tirando del carrito para transportar a esas personas. Sí. O sea, volvemos a la vela, volvemos al rickshaw. Y este señor también hablaba de que en casa, en la intimidad de nuestros hogares, también vamos a tener que cambiar los hábitos de consumo. Podemos hacer ejercicio y lavar la ropa al mismo tiempo, ¿no? Claro, porque tenemos que conseguir, dice, unas viviendas más eficientes, porque no va a haber energía para alimentar la vida en casa como la conocemos actualmente. Entonces él defiende una especie de bloques de pisos parecidos a residencias universitarias, como las que yo conocí cuando me fui de Erasmus, por ejemplo, sí, que tenían unas cocinas comunes. Bueno, pues él lo defiende para las viviendas del futuro, o sea, compartir la nevera, pues los electrodomésticos que gastan más energía. Y entre las ideas que lanza ahí en una frase del libro, están las bicilavadoras, o sea, utilizar nuestra propia fuerza para hacer que esos electrodomésticos funcionen. Y Antonio Turiel trabaja en el CSIC, ¿no? Sí. Bueno, esperemos que estas medidas no terminen tomándose en ningún caso. ¿Alguna cosa más que quieras destacar de este libro o de las teorías que defiende Antonio Turiel? Pues mira, alguna cosa más. A mí me ha parecido muy llamativo lo que él defiende de la vuelta al campo. Correcto, a ver. Porque, claro, la ganadería industrial y la agricultura industrial, tal y como la conocemos, también va a desaparecer. Eso no va a haber diésel para alimentar todas las máquinas que se utilizan ahora en el campo. Eso significa, por supuesto, que los precios van a ser más elevados, que va a haber ciertos cultivos que a lo mejor no se van a poder seguir acometiendo en según qué zonas, y que va a haber más gente que obligatoriamente se tenga que dedicar a la agricultura. Correcto. Así que según este investigador, va a haber una especie de éxodo al contrario y va a haber más gente que se va a ir al campo a trabajar. Y por supuesto vamos a dedicar muchísima más renta a la cesta de la compra. Va a ser todo mucho más caro. Él no lo ve, aparte de irremediable, él ve que no hay otra solución, él tampoco lo ve mal.
si lo ve. Bueno, pues señor Turiel, confío en que usted se equivoque. Creo que se equivoca, pero en cualquiera de los casos, bueno, pues ahí están algunos de los aspectos o de una hoja de ruta, podríamos llamarlo así, publicada ya en España, publicada por Deusto. No, Destino, perdona. Destino, ya me extrañaba a mí que Deusto apadrinara editorialmente este libro. Bueno, pues esa guía para los decrecentistas extremos, en este caso, donde pues volveremos un poco casi al medievo, en ese éxodo urbano, en este caso, de la ciudad al campo, un poco casi a imagen y semejanza de lo que intentó Pol Pot en Camboya, que se llevó a toda la gente de las ciudades al campo a producir con sus propias manos y olvidándose de la maquinaria que ya entonces ya sí que se disponía. Mercedes Rodríguez, muchas gracias por acercarnos al señor Turiel y su resumen, un resumen fantástico de ese libro que ha escrito. Muchas gracias, Luis Fer. Un placer. Encantada. Bueno, y continuamos Con ánimo de lucro. Lo hacemos después de repasar esas teorías maravillosas del señor Turiel, entiéndase la ironía de maravillosas. Vamos con el profesor de la Universidad de Málaga, Che Cabello, que es nuestro analista de cabecera para el día de hoy. Che, ¿cómo estás? Hola Luis Fer, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues muy bien, decreciendo, Che, decreciendo. Estamos hoy hablando de las políticas decrecentistas, estamos hablando de esas teorías que en este caso abandera o promociona uno de los investigadores científicos del CSIC, en virtud del cual pues vamos a tener que volver prácticamente a las épocas pretéritas, a épocas medievales, porque no vamos a ser capaces de aguantar nuestro planeta, mejor dicho, es el que no va a ser capaz de aguantar el progreso, el consumo y el avance del capitalismo en este caso. No sé si compartes algo de esta visión del señor Turiel. Bueno, yo te diría que si no supiera que esto va en serio, me parecería un chiste o un mal chiste que tú me estés contando hoy, esta mañana, ¿no? No, bueno, pues de chiste nada. No, ya, pero es que a mí me resulta, vamos, algo distópico. Estamos viviendo una realidad en la que estamos poniendo patas arriba todo el crecimiento que hemos realizado a lo largo de nuestra historia, todas las mejoras que hemos realizado en una lucha contra la naturaleza, ¿no? Que ha sido nuestra historia, ¿no? Que ha sido intentar domesticar la naturaleza para que no nos haga daño y para poder sacar mayor partido de ella. Y ahora vamos a renunciar por no sé qué religión, climato decrecentista, no sé qué otros adjetivos ponerle, ¿no? Porque a mí me resulta todo totalmente fuera de lugar, ¿no? Fuera de lugar. No es que no sé ni por dónde empezar, ¿no? Pero sería todo un mal chiste, profesor, si resulta que bueno, pues se quedara en una anécdota, se quedara en una corriente, claro, en una corriente de algunos pensadores que están convencidos de que esto va a suceder. Bueno, pues igual que hay corrientes de gente que dice que la Tierra es plana, que el hombre nunca llegó a la Luna, claro, corrientes de gente que piensa que, pues no sé, que los marcianos llegarán algún día a la Tierra y que están lanzando mensajes al espacio. En definitiva, corrientes las hay de todos los colores, de todos los gustos y para todo tipo de personas. Pero lo que no puede pasar es que este tipo de corrientes lleguen a los boletines oficiales del Estado de los distintos países del mundo, entre otros España. Y resulta que tenemos en las agendas globalistas, como la del World Economic Forum, el Foro de Davos, o el IPCC del Observatorio del Cambio Climático de la Organización de Naciones Unidas, abrazando este tipo de teorías e invitándonos a ponerlas en marcha. Y tienes a países como Alemania, que se carga su industria del automóvil y se carga su industria de generación energética eliminando las nucleares. Y tienes países como España obligando a los comercios a no poner el aire acondicionado, no poner la calefacción, o al menos no ponerla a gusto de los consumidores, teniéndola que limitar por ley, y también manteniendo una agenda de cierre de las nucleares, ¿no? Y todo abrazando este tipo de teorías. Esto es lo que llega un momento en el que uno se lleva las manos a la cabeza. Sí. No, de hecho, incluso te diría que, bueno, gran parte de los políticos, casi todos los partidos políticos están involucrados en que los organismos internacionales estén tratando este tema como si fuese un tema serio, como si fuese un tema
que ni siquiera desde mi punto de vista económico es planteable, ¿no? Pero todo parte primero de que a ellos no les afecta, ¿no? Le afecta a la población, a la ciudadanía en general, pero a ellos no les afecta, ¿no? Porque ellos te dicen que tú no consumas, pero ellos cogen aviones para ir a hacer una reunión que podrían hacer, por ejemplo, por Meet, por ejemplo, te digo, ¿no? O cualquier otro ejemplo de eso, ¿no? Pero sobre todo es que parte de un error que si te lo digo así suena hasta correcto, que es que no puede haber un crecimiento infinito en un mundo finito, ¿vale? Y claro, a primera vista, pues ese comentario te puede parecer correcto, pero es absolutamente incorrecto. Llevamos creciendo en este mundo finito muchísimo tiempo y mucho más tiempo que nos queda por crecer, porque no es un límite al crecimiento las unidades físicas de recursos naturales que pueda haber en la Tierra. Es el avance tecnológico y el ingenio humano el que procura que nosotros cada vez tengamos más con menos recursos. Y esa ha sido la carrera que ha realizado el ser humano a lo largo de su historia y que ha conseguido que podemos estar dándole de comer a 8.000 millones de personas. Te recuerdo que el informe Meadows, hace ya 50 y tantos años, en un informe que determinado los límites del crecimiento, bueno, estábamos ya abocados porque ya no había más posibilidad de crecimiento. Había 2.700 millones de personas en aquel momento, vamos por 8.000, seguimos dándole de comer, cada vez comemos mejor, cada vez comemos más, cada vez somos más ricos, más esperanza de vida, claro, más esperanza más esperanza de vida, más de todo, pero los límites del crecimiento de hace 50 años, esas mismas personas que hace 50 años dijeron eso, o sus seguidores, ahora escriben otro libro 30 años después, volviendo a repetir el mismo mantra y volviendo a decir la misma, iba a decir una palabra fuerte, ¿no? Pero las mismas teorías que no se están cumpliendo y que no se van a cumplir. Y no solamente eso, es que como suena bien, como no sé, como es un poco así simpático, ¿no? Para la gente, para los superiores, moralmente superiores y tal, el preocuparse por la tierra, cuando en realidad lo que están haciendo es abandonarla, pues la gente se lo está comprando, y los políticos que lo que hacen es comprar lo que compra la gente, porque pues ya lo meten en la Agenda 2030, lo meten en la Unión Europea, en la ONU, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo te voy a poner un ejemplo. Fíjate tú dónde llega la estupidez humana. Mira, la Dana ha sido un ejemplo paradigmático de toda esta serie de teorías, ¿no? En la que se supone que nosotros vamos a ser capaces de controlar el clima 50, 100, 200 años más allá, más tarde, y sin embargo somos incapaces de controlar una dana. Pero es que esa dana, que es una catástrofe y que es imprevisible, yo entiendo que es imprevisible, pero que se pueden hacer cosas para mejorar, nosotros la hemos abandonado en nombre de ese ecologismo. O sea, el no desviar los cursos de los ríos por zonas que no puedan hacer daño, el limpiar los ríos, porque en nombre de un ecologismo mal entendido, en definitiva, en abandonar esa lucha que te comentaba al principio del ser humano contra la naturaleza, que es lo que al final nos ha permitido vivir cada vez mejor, en nombre de un ecologismo que somos incapaces de planificar, porque además es normal que no seamos capaces de planificar. Y queremos volver a como tú decías antes, ¿no? Al medievo, a la Edad Media, en nombre pues de esas teorías que no tienen ni pie ni cabeza. Y lo fundamental de todo, que no quiero que se me pase, lo fundamental de todo, todas estas teorías implican pobreza. Y eso tenemos que ser conscientes, que cuando un político nos diga, mira, es que tenemos que decrecer, él probablemente no decrecerá, pero el resto de los ciudadanos sí vamos a decrecer. Y cuando se habla de decrecer, se habla de ser más pobres. No olvidemos esto, se habla de ser más pobres. Y que la idea romántica de que tú muevas una lavadora con los pedales de una bicicleta, o que vayas a hacer un comercio local que es mucho más sostenible, que al final lo que termina es en una autarquía, porque tú fíjate que todo esto llevado al límite, lo que tú estás planteando es que no haya transporte, que no haya nada más que comercio local, que no haya... Tú lo que estás es
instaurando una autarquía. Una autarquía significa que eres más pobre porque lo único a lo que puedes aspirar es a lo que tengas a tu alrededor y te olvidas del comercio, te olvidas de las ventajas comparativas, te olvidas de la especialización en la economía, te olvidas de una multitud de cosas que nos hacen más ricos para abandonarlo y caer todos en una pobreza generalizada, ¿no? Entonces, cuidado que cuando decimos esto, detrás de esa romántica idea, lo que hay es pobreza y más pobreza. Bueno, pues lo malo de todo esto, Che, es que ya están empezando a llegar algunas de estas medidas y se están empezando a imponer en las legislaciones de países desarrollados, como es el caso de España. Veremos si se frena esta tendencia, viendo que algunos países del mundo ya han decidido hacer una pelota de papel con estos informes, tirarlos a la basura y dedicarse a lo que ha hecho el ser humano toda la vida, que es a progresar, a avanzar y a tratar de superar las dificultades que se va encontrando en el camino. Dificultades que, como tú bien decías, ¿no? Lo que ha demostrado el ser humano es que es capaz de progresar para consumir más utilizando menos y no teniendo que expoliar todos los recursos de la tierra, que es esa falacia inicial que ha confundido a tanta gente. Y Luisfer, si me permite, esto hay dos posibilidades. Si abrazamos estas teorías, digamos a nivel local, a nivel nacional, hay dos posibilidades: que todo el mundo nos acompañe y todos seamos más pobres de forma generalizada y de forma homogénea, o que, como va a pasar, algunos países, que ya está pasando, y como tú estás comentando, bien comentado, va abandonando todas estas teorías, y habrá una parte del mundo que la haya abandonado y otras que no. Entonces será ya la ruina total, porque si hay países que no la abandonan y nosotros la abandonamos, que abandonan estas teorías y nosotros no la abandonamos, pues no es que vamos a ser más pobres todos de forma generalizada, es que nosotros vamos a ser muchísimo más pobres en comparación con el resto. No sé si me explico. Desde luego que sí. Como nosotros nos quedemos solos abrazando estas teorías, entonces cuando ya nos hundimos totalmente. Pues esperemos que no, Che. Aquí desde luego lo vamos a denunciar. Profesor Che Cabello, muchas gracias, como siempre, desde la Universidad de Málaga. Gracias a vosotros, Luis. Y momento para abrir página de mercados. Tanto decrecentismo, vamos a ver si crece o no crece en este caso el mercado de valores. La bolsa española sí sigue creciendo y lo sigue haciendo además con fuerza. Un 1,08% arriba, por encima de los 12.500 puntos, más de un 7% acumulado de ganancias en lo que llevamos de año, y temas muy interesantes en los mercados que vamos a comentar ya con nuestro analista de cabecera de mercados para el día de hoy, que no es otro que nuestro amigo Gustavo Martínez. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, Luis. Encantado, como siempre, de estar contigo. Asesor financiero, profesor de la Universidad Francisco Marroquín y analista de cabecera con ánimo de lucro, además de colaborador de Tu Dinero Nunca Duerme. No te libres de ninguna, Gustavo, estás en todas. Oye, tenemos ahora mismo mucho ruido en los mercados, un ruido que viene en forma de aranceles, un ruido que viene en forma de mirada intensa a lo que sucede en China, un país que está con unas dificultades económicas evidentes, está teniendo que aportar paquetes de estímulo y una región, una geografía que está también muy afectada por esta política de aranceles. ¿Ves excesiva volatilidad por esto de los aranceles de Trump y la situación de China? Hombre, yo creo que la situación de China es una situación un poco especial, ¿no? Y además es que el problema de China es que le estás dando un corrector de estómago, de acidez de estómago, cuando te está doliendo la cabeza. Es decir, estás intentando solucionar problemas con distintas con remedios que son ineficientes, ¿no? Cuando digo esto me refiero que lo que ha metido a China a una deflación enorme, no le vas a sacar de esta deflación, es una falta de confianza, que no le puedes sacar de esta deflación simplemente con las medidas con las que sí que le funcionan a Estados Unidos en el año 2008, que fue tratando de impulsar la inflación o reflación con estímulos económicos. Lo que necesita el mercado ver de China es que puede confiar en China, y para poder confiar en el yuan lo que necesitas es liberalizar la economía y liberalizar el mercado en esa zona, que es lo que está pidiendo el mercado. Dicho esto, Luis, las medidas de Trump, obvio, o esta especie de teoría de juegos o esta gran partida de póker en la que estamos inmersos ahora mismo, es obvio que generan volatilidad. De hecho, el otro día pues habría el Standard & Poor's 500 con caídas de un 1,5%. Pero bueno, yo feliz porque aquí en este programa hemos avanzado ya, Luis,
que el oro iba a ser el gran protagonista y lo tenemos en máximos históricos. Así que mientras que se vayan cumpliendo nuestras tesis de inversión y las vayamos diciendo en tu programa, pues feliz y contento, ¿no? Hombre, desde luego. Pues mira, te quería preguntar ahora cómo afecta esta situación, ¿no?, de mercados que se ha creado a esos valores, porque al final siempre que hay turbulencia en los mercados, el inversor tiende a buscar refugio. Entonces, yo creo que hay tres activos que hay que monitorizar mucho. En primer lugar, el dólar, a quien no sabemos muy bien cómo le va a afectar todas estas políticas arancelarias, si va a salir fortalecido o por el contrario va a ser presa de la inflación, va a devaluarse. Si por el contrario, bueno, pues se apreciará, eso es lo que tenemos que saber. No sé tu opinión al respecto. Y luego, cómo va a operar precisamente el comportamiento que tenga el dólar sobre otros dos grandes valores. El oro, por un lado, que ya lo comentabas tú ahora, y otro, el Bitcoin, que desde luego mucha gente lo está monitorizando y lo considera, bueno, pues igualmente un refugio, en este caso más inconfiscable aunque el oro, dentro de los activos preferidos para refugiarse de lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, es que yo creo que todas las lecturas son compatibles. Es decir, el dólar se va a apreciar y se va a depreciar. Me explico, el dólar se va a apreciar contra el resto de moneda fiat porque es necesario demandar más dólares, en tanto en cuanto si se ponen aranceles, pues el mercado va a necesitar mayor cantidad de dólares para comprar esos productos que están incrementados en la cuantía porcentual del arancel. Y por otro lado, tienes el efecto inflacionario de los propios precios, que lo que va a hacer es devaluar el dólar, no contra el resto de monedas fiat, pero sí contra el oro y contra, por ejemplo, índices u otros protectores de inflación que van a intentar, en la medida de lo posible, salir disparados de ese dólar que en principio se descuenta, se va a depreciar. Es decir, las dos lecturas son compatibles. Ahora bien, el gran ganador en una guerra comercial, por llamarle guerra, porque yo lo que creo que sería es un abuso comercial, va a ser Estados Unidos. No hay ninguna guerra comercial, no hay ninguna guerra de divisas. Luis, lo hemos visto en el pasado. En el momento en que Estados Unidos quiere, sopla, el resto del mundo se constipa. Y eso es la realidad. Y eso es lo que está pasando ahora mismo, que si vemos el cambio del dólar contra el resto de divisas, lo que estamos viendo es una fuerte apreciación del dólar contra el euro, contra la libra, contra el yen japonés, contra el yuan, que lo está hundiendo a mínimos del año 2006. Sin embargo, lo que sí que vemos es que una parte importante del mercado ya no quiere ni comprar bonos al 4,5, 4,70%, que es una buena TIR para proteger contra la inflación, sino que directamente se va al oro. Y de ahí vemos una descorrelación histórica entre el oro y los tipos de interés reales, que pase lo que pase con el tipo de interés, el mercado sigue demandando como si no hubiera mañana oro, que está marcando nuevos máximos históricos día tras día, ¿no? ¿Y cómo ves el Bitcoin en este caso? Bueno, Bitcoin es un activo que correlaciona muchísimo con el riesgo y con la liquidez. Por tanto, si no hay una clara impaciencia o demanda por la liquidez, es decir, el mercado no tiene desconfianza porque haya o se avecine una crisis de liquidez, lo normal es que Bitcoin siga siendo bastante volátil, pero que en caídas de más de un 10 o un 15% el mercado las corrija y compre y vuelva a recuperar el entorno en el que estamos ahora, entre 95, 100, 90, 100.000, ¿no? Correcto. Mira, otra noticia que me ha llamado a mí la atención hoy, que la quería comentar contigo, es uno de esos activos que hay en el mercado y que son referencia para mucha gente. El Fondo Soberano de Noruega. Un fondo que tiene una legión de seguidores que trata de replicarlo porque cosecha éxitos año tras año. Y hay que decir que es donde tienen sus pensiones los noruegos. Que ya quisiera yo que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social en España se pareciera siquiera un 0,5% a lo que significa el Fondo Soberano de Noruega. Pero está cosechando nuevos éxitos, ¿no? 2024 fue fantástico para el fondo. Sí, están máximos históricos, pero vamos, lo más importante yo no creo que sea, digamos, subrayar la rentabilidad del fondo, que también es importante, Luis, pero lo más importante es que tienen un sistema de capitalización que está enriqueciendo a los futuros pensionistas, que es lo contrario de lo que pasa en España. Los futuros pensionistas en España, por el sistema de reparto, mal llamado reparto, porque lo que es un reparto intergeneracional, pero yo le llamo una estafa intergeneracional, lo que consigue esto es que los pensionistas de mañana, que seremos nosotros, pues nos empobreceremos mucho en términos reales cuando tienes sistemas de capitalización
en algunos puntos de Europa que están enriqueciendo. Un dato, Luis, si el Estado no se arraigara el monopolio de cobrarnos 5.000 euros en un salario medio de 25.000 euros anuales en concepto de pensiones, y esos 5.000 euros los invirtieran en un Standard & Poor's 500, que da una rentabilidad histórica del 8%, una persona que empezara a cotizar a los 25 años y se jubilara con 65, se jubilaría con casi 2 millones de euros de capitalización. Imagínate esto en comparación con lo que se va a jubilar, ¿no? Desde luego que sí. Gustavo, muchas gracias, como siempre, por querer analizar con nosotros las novedades del mercado. Muchas gracias a vosotros, Luis. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Y llegamos a la 1 del mediodía, apenas unos segundos para que vayamos al boletín informativo de la 1, los servicios informativos de radio, y volvemos a Con Ánimo de Lucro con una entrevista que no se pueden perder: Cibislen y la inversión inmobiliaria para todo el mundo. Y estamos de vuelta en Con Ánimo de Lucro, y lo prometido es deuda. Traemos una entrevista espectacular porque vamos a hablar de productos de inversión que funcionan y además productos de inversión que acercan una de las inversiones preferidas de los españoles a cualquier bolsillo y sin necesidad de tener que dejarse grandísimas cantidades de dinero o tener que apalancarse en hipotecas. Hablamos de inversión inmobiliaria para todos los públicos, con unas rentabilidades muy jugosas y un modelo de negocio, la verdad, que fácil de entender y con un sentido espectacular. Hablamos de la empresa Cibislen y tengo conmigo a Agustín Vara de Rey, que es su director de marketing. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué tal? Pues un placer. Ya nos conocíamos, estuvo el otro día por aquí Íñigo, el CEO de la compañía. Hoy te tengo a ti, cosa que agradezco, pues ya teníamos ganas de vernos aquí, vernos ¿verdad? Fuera, pero ahora aquí es donde se demuestran las cosas. Eso es. Ahora que nos está escuchando todo el mundo, Agustín, cuéntanos, para aquellos que todavía no sepan qué es Cibislen o a qué se dedica, qué significa esto del crowdlending. Cuéntanos. Pues a ver, es un modelo muy fácil de entender basado en la inversión inmobiliaria. Lo que pasa es que inversión inmobiliaria parece que siempre tiene que ser el comprar para comprarte reformar, un piso vender, para reformar y vender, o para poner en alquiler. Bueno, efectivamente. Esto es lo que todo el mundo conoce. Esto es lo que tiene todo el mundo en la cabeza. Nosotros le hemos dado un giro a eso y lo que hemos conseguido es que se democratice esa forma de invertir en inmobiliario sin tener que comprar o ponerte con líos de reformas, etcétera, hipoteca, como bien has dicho antes. Entonces lo que hacemos es, el modelo se llama crowdlending, es decir, mucha gente da un préstamo, crowd y lending es un préstamo, porque es nuestro modelo más concreto. Hay crowdfunding también, pero crowdlending es, todos los inversores se unen para dar un préstamo al promotor, ¿vale? Y aquí es donde empiezan todas las dudas. Vale, vosotros dais un préstamo. ¿Por qué acuden a ti y no al banco? Efectivamente, o un inversor privado, lo que sea. Pues muy sencillo. El banco no entra en todas las fases de cualquier proyecto. En la compra de un suelo es muy difícil que entre un banco. Incluso en la construcción, en la obra, a día de hoy, como no tengas comercializado ya un 60 o un 70%, no entra el banco. Entonces, al final, recurren a financiaciones alternativas. Esto es una financiación alternativa. Es decir, en vez de recurrir a su inversor privado o a 2 o 3, pues recurren a miles, y los miles los canalizamos a través de Cibislen y le damos el préstamo que necesita. ¿Qué ocurre en este préstamo también? Que es muy importante. El préstamo, pues además tiene que cumplir unos requisitos muy importantes para proteger al inversor. Es decir, porque el inversor no tiene ni idea, no es un banco. El inversor no analiza. No analiza una CIRVE, claro. No analiza ahí estamos. Las garantías que ofrecen, etcétera. Ahí estamos. Entonces lo hacemos nosotros, ese es nuestro trabajo, hacemos el due diligence y nosotros le damos toda la documentación al inversor. Hay quien se la lee, hay quien no, hay quien se fía ya. Ha llegado un punto que se fían tanto de nosotros que eso da mucha confianza, pero lo que hacemos es eso, conseguir un préstamo al promotor y el inversor que espera una rentabilidad. Y esa rentabilidad pues suele ser bastante alta. Ahora mismo, a día de hoy, estamos dando unas rentabilidades entre un 10 y un 13% anual, es decir, un 11,5% de media anual, y eso no lo da cualquiera. Y no, desde luego que no. Y encima con garantías detrás, porque al ser un préstamo, igual que te haría un banco, que te dice, oye, pues sí, yo te doy un préstamo, pero me das como garantía la garantía hipotecaria. Dame una prenda. Como no me pagues, pues me quedo con tu suelo, me quedo con tu activo. Pues nosotros hacemos exactamente lo mismo. Entonces, si en un momento dado un promotor no pagase, cosa que no ha pasado todavía, por suerte, en 100 proyectos que llevamos, si no pagase, pues tenemos el activo, se vende,
que además nuestro préstamo siempre es en torno al 50% del valor del activo, de la tasación. Es decir, si vale 8, nosotros le prestamos 4. Es lo máximo. Bueno, máximo. Hay variaciones, obviamente, pero eso también protege muchísimo al inversor. Entonces, tener esas garantías, o sea, una inversión a día de hoy, con garantías, con rentabilidades de un 11,5 de media, anual, sí. De media anual. Y encima, tipo fijo, que eso también el detalle es importante, nuestro tiempo es de 15 meses de media. Pero sobre 12 o sea, los proyectos desde que abrís una promoción, ¿no? Sí. Ponte. Además, creo que tenéis novedades y que las podemos anunciar en Con Ánimo de Lucro. Decirlo, sí. Desde que anunciéis, oye, que vamos a financiar esta promoción. Inversores, vengan ustedes quienes quieran participar, cada uno con su ticket. Ahí abrís, digamos, la puerta y empiezan a llegar los inversores. Desde ese momento hasta que se materializa la rentabilidad, hasta que se devuelve ese dinero con los intereses prometidos, ¿cuánto tiempo pasa? Dices, de media 15 meses. De media 15 meses. ¿Qué quiere decir esto? También, muy importante, en ese proceso de decisión de parte del inversor ya sabe qué tiempo hay. O sea, nosotros avisamos esto. O sea, es un producto de renta fija con un 13% de rentabilidad. Básicamente. O sea, es tan fácil como eso. Lo que pasa es que al ser inmobiliario, pues hay que estar contándolo, hay que salirnos del concepto que tiene la gente de inversión inmobiliaria. Y entender el riesgo intrínseco, porque no es lo mismo comprarle deuda a un Estado o a una compañía que ofrecerle, en este caso, un préstamo a un promotor inmobiliario. Que ahí está también nuestro trabajo. Ya no solo es analizar el proyecto, sino al promotor. Correcto. Eso es súper importante, tener en cuenta todo ese trabajo que hacemos nosotros previo para que el inversor esté lo más protegido posible. Aparte, que también tenemos la CNMV detrás, que nos está todo el día persiguiendo en el buen sentido y está precisamente para proteger, y estamos regulados desde 2017. Claro, si esto, con plazos tan cortos, de año y medio de media, para los proyectos, imagino que... ¿Desde qué año lleváis 2017. funcionando? O sea, ya tenéis un buen track record detrás. Tío, ya hemos financiado más de 140 millones, más de 100 proyectos. O sea, sí, hay un bagaje importante. Esto, fíjate que nosotros en Tu Dinero Nunca Duerme, y también Con Ánimo de Lucro, siempre decimos, oye, cada vez que veas una oferta o te quieran colocar un producto, pues una de las cosas que tienes que ver es el track record que tiene. Claro. Si es una gestora nueva, pues el gestor en sus anteriores menesteres, pero en cualquiera de los casos tienes que tener un poco, tocar un poco lo que son las rentabilidades o el trabajo que han tenido. Vosotros ya lleváis una experiencia desde 2017, como bien dices, ya son años. Otra de las cosas que te quería preguntar, una experiencia con años, un plazo corto, una media de 1 año y medio, quiero pensar que si esto funciona, muchos de los inversores que ya han estado con vosotros en otras promociones, cada vez que sacáis una promoción, se van rápidamente a verlo, ¿no? Repiten. O sea, tenemos una tasa de repetición de más del 65%. Y ojo, este dato es importante porque realmente el crecimiento ha sido en 2024. Es decir, la tasa que tenemos de repetición, y son proyectos de 15 meses de media, como hemos dicho, mucha gente todavía no ha recuperado la inversión y ya está reinvirtiendo. Imagínate ahora en 2025 todas las devoluciones que va a haber, todos los reembolsos que va a haber de proyectos anteriores, lo que va a generar. O sea, este año va a ser de crecimiento espectacular, de traer proyecto bueno, y va a haber una tasa de repetición que te digo que va a superar el 75%. Luego, el temor de la gente, Agustín, volvemos un poco a las garantías. Dices que en todos estos años no habéis tenido ningún problema, no ha habido ningún promotor que diga, no llego. No, el único problema que tuvimos una vez, que ya está solventado, está justamente en ello, es porque el promotor murió. Murió un promotor sin descendencia, sin socios, de hecho heredaron los padres de 93 y de 89 años, lo cual no querían hacerse cargo, y fue directamente a manos de abogados, se llevó a un mes de pagar, por cierto, a un mes de pagar falleció, le dio un infarto. Pobre y nada, se solventa, se trabaja y ya, o sea, de hecho se avisa a todos los inversores. Nadie se ha quedado sin su dinero. Todavía no ha pasado nunca y esperemos que no pase nunca. De hecho, por eso las garantías son tan importantes. Este proyecto precisamente va a salir adelante y se va a pagar a todos los inversores gracias a que hay una garantía hipotecaria detrás. Bueno, pues ahora la exclusiva, aquí en Con Ánimo de Lucro, de la mano de Cibislen. Tenéis proyecto nuevo y en Madrid, que no todos son en Madrid. No todos son en Madrid, son en toda España. En Madrid no suele haber muchísimos, algunos hay, por supuesto, pero es que no solo es en Madrid. Es en Madrid, Zona Sol, al lado de Canalejas. Es un edificio ya construido, solo para la compra y reforma. Es decir, el activo ya está.
La garantía hipotecaria ahí vale mucho más que un suelo, obviamente. Y vamos a soltar la primicia, este es un 11% anual en Madrid, ojo, una rentabilidad con garantía hipotecaria, a 15 meses, 13,75% de rentabilidad total. ¿Vale? Y este es un promotor con el que ya hemos hecho proyectos y es la bomba, la verdad, City Holding. Y la verdad es que esta promoción, como tú bien dices, va a volar porque en Madrid no es habitual y la gente por Madrid se vuelve loca porque sabe que todo se vende en Madrid. Estos son 15 viviendas. 15 viviendas 15. Encima, o sea, sí, nada. O sea, lo va a dedicar a hospedaje, pero son 15, o sea, 15 habitaciones, por decirlo de alguna manera. Y esto lo tiene, más hecho, y lo que busca es un inversor. Busca un inversor, además ya está hablando con operadores de toda Europa, ya tiene operadores para meter pasta, sabes que esto está hecho. Oye, pues, y todos aquellos que nos estén escuchando, que digan, quiero tener más información, quiero brujulear qué es esto de Cibislen, que me está gustando lo que estoy escuchando, ¿cómo se encuentran? Bueno, pues lo primero, efectivamente, Cibislen, investigar, yo lo digo, no tenemos miedo, investigar, buscar todo lo que queráis, llamadnos en www.cibislen.com. Cibislen con V. Cibislen.com. Eso es, cibislen.com. Y nosotros siempre estamos abiertos a coger el teléfono a cualquiera que llame, al mail, lo que sea. O sea, somos totalmente transparentes y animamos a todo el mundo al menos a que nos conozca. Bueno, pues ahí queda una alternativa de inversión, desde luego interesante, muy buena, y como decíamos al principio, acerca a cualquier inversor desde 250 euros. Muy importante. Desde 250 euros pueden ustedes invertir, pueden ustedes exponerse a la inversión inmobiliaria. Fíjense ahora, residencial y en Madrid, al lado de Canalejas, en el mismo centro de la ciudad de Madrid, desde 250 euros. No tienen ustedes que hipotecarse, no tienen ustedes que reformar ningún piso, ni que aguantar a ningún vecino, ni que pagar ninguna derrama. Desde 250 euros invertir y exponerse a rentabilidades muy por encima de las que da el alquiler ahora mismo. Sin duda. Estamos hablando del 11,5% de media anual por ciento. A 15 meses en este caso de la última promoción. Agustín Vara de Rey, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer estar aquí, Luis. Y esperemos que verte muy prontito de vuelta. Hombre, yo también espero volver. Gracias. Muchas gracias. Y seguimos, lo prometido es deuda en Con Ánimo de Lucro. Lo hacemos además tratando un tema que les venimos adelantando durante esta semana, y es que ¿quién no tiene en algún cajón alguna joya heredada de su familia, de su abuela, de su madre, que tiene un reloj que ha pertenecido a la familia durante muchos años y en ocasiones pues llega el momento en el que nos queremos deshacer de este tipo de piezas y no sabemos a quién acudir, nos invaden las dudas? Bueno, pues existen profesionales en el mundo que son capaces de darnos respuesta a estas preguntas, a estas inquietudes, y además hacerlo de una manera muy profesional y de una manera testeada en el tiempo desde hace ya muchos años. Una de estas empresas es líder en el mercado y es Circa. Hablamos de Circa y hablamos ahora mismo con Chencho Cervera. Chencho, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Sí, soy la directora de la oficina aquí en Madrid y nada, fantástico volver a hablar contigo, Luis. Bueno, un placer de verdad, Chencho, poder estar contigo en el día de hoy aquí en Con Ánimo de Lucro. Pero cuéntame, yo he dicho un poquito por encima una casuística que puede afectar a Circa como empresa profesional dedicada a estas cosas, pero cuéntanos más en profundidad a qué os dedicáis, qué tipo de joyas, diamantes o relojes os interesan. Mira, nosotros somos una empresa estadounidense fundada en Nueva York en el año 2000, con lo cual ya llevamos una trayectoria que se prolonga en el tiempo. Y nuestro fuerte es el pago inmediato y la discreción. Lo que intentamos en Circa y lo que hacemos es una experiencia de lujo para nuestros clientes que vienen a vender sus joyas, relojes y diamantes. Somos conocedores y estamos más que capacitados, con el tiempo se ha demostrado, para poner precio a este tipo de piezas tan importantes, vintage, de lujo, que muchas veces tenemos un poco, pues como decías, olvidadas en el cajón. En cuanto a las joyas más importantes, Circa, lo que más nos interesa son los diamantes de gran tamaño y los relojes y joyas de marcas reconocidas y premium, como puede ser firmas como Cartier, Van Cleef & Arpels, Patek Philippe o Rolex, por mencionar algunas. ¿Y cuál sería el perfil de los clientes que acuden a Circa?
En general, la mayoría de nuestros clientes son personas de clase media alta y mayores de 40 años. Este tipo de perfil, lo que ocurre es que a lo largo de su vida han ido acumulando piezas de alta joyería, relojes, que igual siguen coleccionando, pero ya tienen piezas que ya no son de su gusto. Lo que hacen es, nos traen estas piezas que adquirieron hace años y que ya no utilizan, ya no les dan alegría y nos las venden pues para cambiarlas por otras joyas que sí que les puedan apetecer o gustar más, o incluso pues para hacer un viaje o tener una pequeña inyección de liquidez para abrir un negocio o cualquier cosa que pueda surgir en el día a día. Es curioso, Chencho, porque en muchas ocasiones, fíjate que aquí en Con Ánimo de Lucro o desde otros programas de esta casa, como Tu Dinero Nunca Duerme, solemos hablar de la necesidad de tener cultura financiera, de la necesidad que tenemos todos o que deberíamos tener todos de pues tener un patrimonio creciente, y generalmente en ese patrimonio solemos rellenar las casillas de vivienda en propiedad, quizá una segunda vivienda, activos financieros, deuda, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no solemos introducir en ninguna casilla objetos de valor como puedan ser, como bien decías, oro, diamantes, relojes, relojes de alta gama, relojes en muchas ocasiones de coleccionista, que quieras o no, también representan una porción de ese patrimonio, y es una porción de ese patrimonio que puede ser liquidado en algún momento, y ahí es donde interviene Circa, ¿no? Efectivamente, no dejan de ser activos. En muchas ocasiones estas piezas vintage más especiales, como pueden ser, se me ocurren piezas icónicas de marcas icónicas como brazaletes Art Deco de Cartier, que en su momento fueron una inversión, pero que ahora con el tiempo se han revalorizado y que, por ejemplo, nuestros clientes coleccionistas nos demandan, y gracias a ello podemos pagar precios muy competitivos en el mercado por este tipo de piezas más especiales, que no dejan de ser activos que, como bien dices, pueden ser liquidados. Y una vez queremos digamos, contactar con vosotros porque hemos localizado esa pieza que ya no nos ponemos, que ya no nos gusta, como decías tú, ¿no? Que ya no nos da alegría, y que pues puede ser un buen momento para cambiarla por liquidez, ¿cuál es el proceso? ¿Qué tenemos que hacer? Es un proceso muy simple y muy sencillo. Nuestros clientes pueden coger cita por teléfono o a través de nuestra web, que es circamadrid.com. Agendamos una cita, llegan a nuestras oficinas, ahí les atendemos en una sala privada y valoramos las piezas. Para ello pues tenemos en cuenta factores como autenticidad, la condición, las características, incluso también es muy importante la demanda de esas piezas. Si son piezas en las que nosotros tenemos un interés, se hace una oferta de compra. Si el cliente está de acuerdo con esta oferta de compra, firmamos un contrato de compra-venta y es un pago inmediato mediante transferencia bancaria. El cliente se va siempre de nuestra oficina con el dinero en su cuenta. ¿Habéis notado un cambio en la demanda ahora mismo en productos de joyería o relojes de segunda mano? Porque entiendo que esos productos que vosotros compráis, luego los vendéis a gente interesada, ¿no? Efectivamente, hemos notado una demanda creciente en nuestros clientes, sobre todo por joyas vintage, relojes de alta gama y grandes diamantes de talla antigua. Y si hablamos un poco de firmas, hablamos mucho de Cartier, hablamos mucho de Bulgari, hablamos de piezas que puedan ser icónicas de estas marcas, como por ejemplo lo que te comentaba antes de una pieza Art Deco de Cartier, tienen un valor mucho más alto porque es una pieza icónica, no solo por la firma, sino también por el momento en el que se hizo. Chencho, déjame que arrasque un poquito para intentar entender mejor vuestro modelo de negocio. La demanda que tenéis de estas piezas, ¿de dónde suele venir? Ahora mismo, al ser somos compradores internacionales, tenemos oficinas por todo el mundo, centradas sobre todo en Estados Unidos, en España, en Hong Kong, hace que tengamos una red muy fuerte y muy consistente de coleccionistas por todo el mundo.
y al estar conectados ocurre que podemos ofrecer el mismo valor por estas joyas, ya sea que el cliente las quiera vender en Hong Kong, en Nueva York o aquí en Madrid con nosotros. Ofrecemos este tipo de piezas que nosotros compramos a coleccionistas, sobre todo es nuestro cliente final. Correcto. ¿Cuáles son, bueno, me has dicho Bulgari y Cartier, las marcas más deseadas? En lo que a relojería se refiere, ¿qué tenéis? Sobre todo Patek Philippe, Rolex. Sí. ¿Cuáles son así las marcas, digamos, algo más exclusivas o más demandadas? Pues en serían este caso? Justo las marcas premium, como bien has dicho, Rolex, Patek Philippe, además Piguet. Son este tipo de marcas que tienen un gran legado, una artesanía y un valor duradero en el tiempo. Esto hace que este tipo de creaciones de piezas más icónicas sean altamente deseadas y coleccionables, por decirlo de alguna manera. Oye, pero en esto de la relojería, Chencho, todos sabemos que hay mucha picaresca, por llamarlo, digamos, suavemente, ¿no? Hemos visto numerosas ocasiones en las que se han querido falsificar. Bueno, de hecho, yo he sido testigo de auténticos mercados de imitaciones de este tipo de relojes, tanto Rolex como Amadeus como los propios Patek Philippe, ¿no? ¿Cómo sois capaces de detectar exactamente los que son de verdad? Aparte, me imagino que serán relojes que tendrán que venir con una documentación que le acompañe. Sí, lamentablemente, al igual que la pieza, la documentación también se falsifica y también, por desgracia, han llegado a un nivel de tecnificación que para el ojo inexperto puede ser un problema. Llevamos más de 20 años, hemos empleado y sobre todo capacitado a principales expertos no solo en relojería sino también en joyería, y luego nos apoyamos mucho desarrollando tecnología propia y utilizando equipos de última generación y sobre todo siendo analíticos con datos históricos y todo el saber que hemos acumulado en estos 25 años que llevamos ya en el sector. Es una combinación de tecnología y bueno, todo lo que hemos aprendido en este tiempo. Chencho, por último, ¿cuáles son los motivos por los que los clientes acuden a vosotros a vender sus piezas? Hay varias razones. Principalmente llegan a nosotros muchas herencias, piezas que son el resultado de un divorcio, o incluso un deseo de adquirir una nueva pieza de joyería o de relojería, pero queriendo utilizar esa liquidez de activos previos, como habíamos hablado antes, de joyas que ya tengo que no utilizo, voy a vender estas y voy a comprarme la que realmente me va a dar alegría o voy a disfrutar ahora. También, como hemos comentado, por un poquito de liquidez para invertir en un negocio, hacer un viaje, este tipo de cosas que surgen. Chencho, por último, y ya para terminar, dinos cómo se puede poner en contacto alguien que tenga intención de vender alguna pieza con vosotros, porque dices, eres la directora de la oficina en Madrid, imagino que podrán ponerse en contacto con vosotros de alguna manera. Por supuesto, nos pueden llamar al teléfono de nuestra oficina, que es el 91 576 6209, o a través de nuestra web, que es circamadrid.com. Circamadrid.com, y repetimos ese teléfono. 91 576 6209. Fenomenal, pues Chencho Cervera, directora de la oficina de Circa en Madrid, te agradezco muchísimo que hayas dedicado este tiempo con nosotros aquí en Con Ánimo de Lucro. Gracias, Luis, un placer. Y a todos ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar ahí un día más. Aquí les espero mañana en Con Ánimo de Lucro a las 12. Hasta mañana, sean muy felices, amigos.